Mi nombre es Marcos Paulo Robledo Hecker. Mi root es 9403-294-6. Muy bien, muchas gracias. Realizo a continuación una presentación a nombre del Programa Internacional y Defensa del Instituto de Igualdad del Partido Socialista de Chile. El Instituto de Igualdad es una fundación sin fines de lucro creada por el Partido Socialista y sus objetivos básicos son la contribución al fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas de Chile y la difusión de las ideas democráticas en un marco de igualdad social, crecimiento económico con bienestar e integración y cohesión social con respeto pleno a la pluralidad y la libertad. El Programa Internacional y Defensa del Instituto preparó propuestas de contenidos constitucionales sobre política exterior, seguridad y defensa, que sintetizan debates y propuestas formuladas en 12 talleres en los que participó un grupo amplio y diverso de cerca de 60 especialistas independientes y o afiliados a universidades, centros de pensamiento de partidos de izquierda, centro-izquierda y centro, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, tanto de pueblos indígenas como de organizaciones sociales. El propósito de la presentación es presentar consideraciones y formular recomendaciones relativas al anteproyecto de la Constitución Política de la República de Chile formulado por la Comisión Experta del Proceso Constitucional 2023 en el ámbito de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas, basado en recomendaciones elaboradas por el Programa Internacional de Defensa del Instituto Igualdad. Vamos a presentar tres contenidos: consideraciones conceptuales normativas sobre la relación civil-militar, análisis de las normas relativas a defensa y Fuerzas Armadas propuestas por la Comisión Experta y recomendaciones. Respecto de las consideraciones normativas sobre Estado, sociedad y Fuerzas Armadas, es decir, sobre la relación civil-militar, nuestra opinión es que la organización de la gobernanza del poder coercitivo del Estado ha transitado históricamente entre dos extremos conceptuales o paradigmas de gobernanza según procesos de consolidación, de erosión democrática o de crisis. Y estos paradigmas son el democrático y el autoritario, y entre medio se transita a través desde paradigmas democráticos a través de regímenes iliberales hacia regímenes autoritarios o viceversa. En esta etapa es importante considerar que la tendencia global más importante es de procesos de erosión democrática que están originando regímenes autoritarios competitivos. En una república democrática, la sociedad delega soberanía mediante procesos de representación hacia autoridades democráticamente electas que dirigen instituciones. La legitimidad democrática permite y demanda que instituciones democráticas ejerzan el monopolio legítimo de la fuerza o el poder coercitivo a través de instituciones especializadas, profesionales, debido a necesidades, principios y normas diferentes según el ámbito de ejercicio de la soberanía. Uno de estos es el ámbito interno, donde los criterios o normas o principios más importantes son la vigencia del Estado de Derecho y las instituciones policiales para el ejercicio de la fuerza del Estado. Y en el ámbito externo, los principios o normas más importantes son el derecho internacional, incluyendo el ejercicio legítimo de la fuerza, las instituciones internacionales, diplomáticas y de defensa, entre las que se encuentran las instituciones militares. Los procesos de globalización y transnacionalización de la política y de la sociedad, o intermésticos, no han eliminado la distinción entre lo interno y lo externo, ni la necesidad, los principios y normas de cada ámbito. Y las excepciones están reguladas normalmente por los estados de excepción constitucional. Los principios resumidos anteriormente constituyen la base de una relación civil-militar democrática, que tiene dos caras de una misma moneda. Por un lado, la primacía de la autoridad e instituciones políticas, el principal, sobre las instituciones militares o de gente. Y el carácter profesional de las instituciones militares, esto es, la subordinación a la autoridad política, el monopolio de la fuerza, la experticia para enfrentar amenazas militares externas y un código deontológico propio de las instituciones militares. En el caso de Chile, la historia contemporánea exhibe un tránsito entre estos dos paradigmas de gobernanza de la relación civil-militar. De 1925 a 1973 se observó un paradigma democrático general, con rasgos iliberales, debido a un alto nivel de militarización de las instituciones de gobernanza política, la defensa y la política. Entre 1973 y 1990 se observó un paradigma autoritario de relación civil-militar, una completa militarización de la gobernanza de las instituciones. De 1990 y en particular de 2005 a la fecha, se observa un restablecimiento del paradigma democrático de la relación civil-militar y un decreciente nivel de militarización de las instituciones de gobernanza política y de la defensa. El desafío del proceso constitucional es consolidar el carácter democrático de las instituciones que regulan la relación civil-militar.
Respecto del análisis sobre las normas relativas a defensa y Fuerzas Armadas formuladas por la Comisión Experta. Por un lado, estas establecen continuidad con el Acuerdo Constitucional de 2005 que reformó la Constitución de 1980 y derogó el Estado de Seguridad Nacional y restableció una relación civil-militar democrática luego del régimen autoritario tras la interrupción entre 1973 y 1990. Sin embargo, la negociación de 2005 obligó a mantener algunas normas introducidas por la Constitución de 1980 que incrementaron la militarización constitucional de la relación civil-militar. Mencionamos en particular tres: la limitación de la autoridad presidencial sobre las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, las normas sobre estados de excepción constitucional y las normas sobre el estatuto institucional de las Fuerzas Armadas de rango orgánico constitucional que establecieron un grado excesivo de autonomía constitucional. Las normas propuestas por la Comisión Experta profundizan el carácter democrático en algunos aspectos y pueden ser mejoradas. Y otras pueden constituir un retroceso desde una perspectiva democrática. Las normas propuestas por la Comisión Experta dan continuidad al Acuerdo Democrático de Gobernanza de la Relación Civil Militar de 2005, porque eliminan la conceptualización de las instituciones y las instituciones del Estado de Seguridad Nacional introducidos por la Constitución de 1980. Y por otro lado, reproducen, desde el punto de vista de los poderes del Estado, los controles civiles apropiados, tanto del Congreso Nacional como del Ejecutivo. En el caso del Congreso Nacional, la propuesta en los artículos 59, 60 y 76 establecen la atribución de la Cámara de Diputadas y Diputados para declarar acusaciones constitucionales contra generales o almirantes. El artículo 60 establece la atribución del Senado para conocer las acusaciones constitucionales y el artículo 76 establece como materia de ley las que fijan las fuerzas militares y las que autorizan la declaración de guerra. También, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, las normas propuestas por la Comisión Experta establecen una clara autoridad del Presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas. El artículo 92 define la jefatura de la República como jefatura de Estado y de Gobierno y establece su autoridad sobre el orden público en el interior y la seguridad externa. El artículo 102 de la propuesta establece atribuciones especiales del Presidente de la República. La letra D, K, N, Ñ, O y P. En esta se autoriza al presidente a designar y remover a comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y disponer nombramientos, ascensos y retiros, declarar estado de excepción constitucional, conducir la política exterior, disponer las fuerzas de aire, mar y tierra, y organizarlas y distribuirlas, conducir la defensa nacional y asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, declarar la guerra. Y al respecto, la propuesta en el artículo 102, letra O, reproduce el lenguaje de la Constitución de 1980 que limita la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas en caso de guerra, al caso de guerra, y en nuestra opinión forma parte de las restricciones a la autoridad presidencial en el marco del poder de seguridad que la Carta Autoritaria otorgaba a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, nuestra recomendación es establecer una autoridad presidencial plena sobre la defensa y sobre las Fuerzas Armadas en todo tiempo, no solamente para tiempo de guerra. La propuesta establece una clara autoridad del Presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas. En el artículo 115 define el rol y la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, la sitúa en el capítulo 5 del Gobierno y Administración del Estado. El artículo 116 establece autoridad presidencial sobre los oficiales de las Fuerzas Armadas. El 117 establece que el presidente conduce la defensa y nombra y llama a retiro a los comandantes en jefe. Sin embargo, la redacción reproduce normas de la Constitución de 1980 que limitan la autoridad presidencial en democracia. Se observa una contradicción que debilita la autoridad del presidente sobre los comandantes en jefe, debido a que en el número 2 propuesto señala que estos durarán 4 años en sus funciones, no podrán ser nombrados por un nuevo periodo y gozarán de inamovilidad. Mientras en el número 3 señala que el presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, podrá llamar a retiro a los comandantes en jefe. La recomendación entonces es eliminar la inamovilidad de los comandantes en jefe, estableciendo una clara facultad del presidente de la República para llamar a retiro a comandantes en jefe. Hay otras propuestas que dan continuidad a la gobernanza democrática en el articulado. Artículo 16
69, 115, 116, 117, 121 también, en general constituyen un fortalecimiento de las normas democráticas. Se recomienda corregir algunas normas para fortalecer el carácter democrático de la nueva Constitución. En particular, la propuesta del artículo 32, número 4 y artículo 33, número 2 reproduce la figura del jefe de la Defensa Nacional para el estado de catástrofe y emergencia. Nuestra recomendación es que la jefatura de la Defensa Nacional sea asumida por una autoridad civil y política, investida de autoridad sobre las Fuerzas Armadas. También en el artículo 115, número 2, señala que las Fuerzas Armadas también colaborarán, entre otras funciones, en el resguardo de fronteras. Nuestra recomendación es eliminar el rol del resguardo de fronteras, mantener roles estrictamente militares a las Fuerzas Armadas y autorizar roles de seguridad pública solamente bajo estado de excepción constitucional o para situaciones excepcionales, que no erosionen el carácter profesional de las instituciones militares. También el artículo 102 y 122 sobre protección de infraestructura crítica y control de fronteras pueden ser corregidos o mejorados. Nuestra recomendación, en todo caso, respecto al artículo 122 es su eliminación. En nuestra opinión, naturalizan una función permanente que desprofesionaliza a las Fuerzas Armadas, otorgándoles un rol no militar, naturalizan la excepción constitucional, a pesar de que la literatura ha advertido sobre un incremento del empleo de estado de excepción constitucional a partir de 2010, y naturaliza la militarización de las funciones policiales como un estado permanente de régimen democrático. Por lo tanto, recomendamos su eliminación como propuesta. Finalmente, las propuestas del comité experto en general dan continuidad al paradigma democrático de la relación civil-militar, pero existe el riesgo de algunos artículos que debiliten estándares democráticos, naturalizando como algo permanente lo que en régimen democrático debe ser excepcional. La militarización del orden público, sin necesidad de declarar estado de excepción constitucional, la asignación de roles policiales permanentes para la mayor parte de las Fuerzas Armadas y la creciente desprofesionalización de las Fuerzas Armadas advertida por las mismas instituciones militares a comienzos de 2023 en el Congreso Nacional. Entonces, hay un riesgo de que la propuesta, en estos artículos que han sido señalados, conduzca de esa manera a un proceso de erosión democrática mediante el debilitamiento de los estándares democráticos de la relación civil-militar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco.